Egunon, señoras y señores parlamentarios, buenos días, señorías. Bienvenida a la consejera, señora Beaumont, y al personal de su departamento que la acompaña a la sesión de hoy. Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, con un único punto en el orden del día, que, como saben, es la comparecencia de la consejera para explicar el anteproyecto de modificación de la Ley Foral de Policías de Navarra. Antes de iniciar la comparecencia y de acuerdo con el artículo 203, daré la palabra a la representante de la agrupación de parlamentarios forales del Partido Popular de Navarra por haber sido quien ha solicitado esta comparecencia para que de forma breve exponga el motivo de su petición. Tiene la palabra señora Beltrán, nahi duzunean Beltrán Anderea, zurea da hitza. Buenos días, gracias presidente, gracias también a la señora consejera por estar hoy aquí, por el equipo que le acompaña también. Pues la introducción que quiero hacer desde el Grupo Popular es, como tenemos conocimiento, esta comparecencia fue solicitada con el objetivo y el fin de que la consejera viniese a explicar al Parlamento el anteproyecto de modificación de la Ley de Policías. Ya eso ha quedado obsoleto porque ya no es un anteproyecto, sino que es un proyecto, pero la preocupación, sobre todo lo que estamos oyendo ahí fuera en la calle, la tercera manifestación, si no me equivoco, provocada con motivo de este anteproyecto, ahora ya proyecto de ley que trae aquí a este Gobierno, todos estos policías forales que se están manifestando fundamentalmente por una razón, por la falta de consenso, por la falta de escucha, es decir, y por la falta de atención a sus demandas de todos los sindicatos. Usted, consejera, ha sido capaz de poner de acuerdo a todos para ir en contra de este proyecto de ley. Y por eso nos gustaría saber también concretamente si usted, señora Beaumont, y la señora Barcos están jugando al poli bueno y al poli malo en cuanto poli bueno y poli malo con respecto a los diferentes planteamientos en este proyecto de ley. Por un lado, la señora Barcos, ante una pregunta parlamentaria mía, dice que hay que negociar, que hay que tender la mano. Lo dijo ya también en el Día de la Policía Foral. Esa era la voluntad de la presidenta. Pero, sin embargo, usted ataca de frente a aquellos que tiene usted que dirigir, diciendo y afirmando que solamente trabajan 2,8 días por semana. Esto, a nuestro modo de ver, nada tiene que ver con tender la mano en absoluto. La presidenta Barcos, que luego vendrá a hablar de lo mismo que usted, me respondió en pleno, como digo, que esta ley era una ley muy trabajada y consensuada, tuvo el valor de decir, pero lo que no quiso decir es que lo que se ha trabajado y consensuado en esta ley es prácticamente solo lo referido a las policías locales, no a la policía foral. Que, por cierto, a pesar de estar tan trabajada y consensuada como dicen ustedes, hasta los sindicatos de la policía local también se han manifestado en contra de la misma. Quizá lo que ustedes entienden por consenso no es lo que entendemos el resto de mortales. O, como le digo, que mientras la presidenta Barcos habla de tender la mano, usted lo que tiende en lugar de la mano es el palo. Por eso le decía lo de poli bueno y poli malo. En fin, después de todas estas multitudinarias manifestaciones, a nuestro juicio de mucha relevancia, ahora nos pasan ustedes la patata caliente al Parlamento. Por eso, más que nunca, quiero que usted explique aquí qué pasa con este proyecto de ley, si tienen la voluntad de consensuarlo. Usted dijo que era una ley que no le gustaba y que era manifiestamente mejorable, pero usted no la ha negociado. Ha corrido mucho para hacerla a la vez que la ley de policías locales. Se podía haber hecho independiente, con consenso, esperando, trabajándola con todos los sindicatos. Bueno, eso es lo que, desde luego, a juicio del Partido Popular debería haber sido lo de sentido común. Por lo tanto, esperamos atentamente sus explicaciones, fundamentalmente orientadas a que nos explique claramente, a quienes nos ha pasado usted la patata caliente de solventar esta ley, por qué no ha esperado hacer una ley que fuese verdaderamente, manifiestamente mejorable, que contase con el consenso mayoritario de a quienes les afecta, que son a los trabajadores, es decir, a los policías forales en este caso, y se ha dado tanta prisa con el único fin de hacerla a la vez que la ley de policía local, cuando perfectamente podía haber esperado, y si usted todavía tiene voluntad de llegar a consenso y de buscar el apoyo mayoritario de los sindicatos. Muchas gracias.
Eskerrik asko, gracias señora Beltrán por su exposición inicial y sin más preámbulos y por un tiempo máximo de 30 minutos para dar cuenta de la información solicitada. La señora consejera, cuando quiera, tiene la palabra. Egunon Denori, buenos días a todas y a todos. Su solicitud en efectos de comparecencia, señora Beltrán, se refería al anteproyecto de modificación de la Ley de Policías. Sin embargo, ya lo ha dicho también usted, desde el 12 de abril ya se trata de un proyecto de ley foral que aprobamos en el Gobierno a los efectos de someterlo a este Parlamento. Tal y como les informé a todos ustedes en las reuniones mantenidas en mi despacho, primero con los representantes del cuatripartito, después con las señoras del PSN, luego con los señores de UPN y luego con usted también, y reuniones individuales, digo que tal y como les manifesté en aquellas reuniones, y así se refiere en el acuerdo del Gobierno del 12 de abril, la Ley Foral 1515 de 10 de abril de modificación de la 8/2007 de 23 de marzo de las Policías de Navarra contenía y contiene en su disposición final primera un mandato según el cual, en el plazo de 2 años, desde su entrada en vigor, el Gobierno debía remitir a este Parlamento un proyecto de ley foral de las policías locales de Navarra. Tras diversas consideraciones en las que tomaron parte activa tanto representantes de las entidades locales como representantes de sus policías locales, se valoró la conveniencia de elaborar un único texto de ley foral para todas las policías de Navarra y así lo decidió el Gobierno. El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 8/2007, junto a los problemas surgidos en la aplicación de las modificaciones incorporadas por la Ley Foral 1515, refuerza la necesidad, al entender del Gobierno, de aprobar una nueva Ley Foral de las Policías de Navarra que, por una parte, organice una policía más moderna y adaptada a las necesidades de nuestro tiempo y, por otra, sea reflejo de la sociedad en la que vivimos, sociedad que ha experimentado notables transformaciones durante los últimos años. Por lo que se refiere al modelo policial que se desea alcanzar, la tan ansiada meta de lograr una policía integral y de referencia requiere de una regulación lo suficientemente flexible como para garantizar la plena operatividad de las policías de Navarra. Solo así se podrá lograr el objetivo de asumir progresivamente más competencias, muchas de ellas con carácter exclusivo, sin que ello suponga una merma en la prestación del servicio policial a la ciudadanía navarra. En definitiva, esta nueva Ley Foral de Policías se representa como un proyecto ambicioso que, sin dejar de lado los derechos estatutarios que corresponden al personal policial, en cuanto que personal funcionario, diseña, eso sí, un nuevo y diferenciado marco jurídico que permitirá a buen seguro organizar unas policías de Navarra plenamente integradas en las exigencias de la sociedad de nuestro tiempo y, además, señalando que la norma contempla como importante novedad la creación de un comité de buenas prácticas y transparencia de las policías de Navarra. Se trata este comité de un órgano que se constituye como mecanismo externo de control y supervisión en materia de ética y deontología policial. Al Comité de Buenas Prácticas se le atribuyen, entre otras funciones, el análisis de los incidentes en los que una actuación policial puede haber contribuido directa o indirectamente al fallecimiento o grave lesión de una persona, así como para informar las quejas de mayor gravedad que formule la ciudadanía y proponer medidas para corregir posibles patrones o hábitos de conducta que puedan incidir negativamente en la confianza de la ciudadanía. Este Comité de Buenas Prácticas y Transparencia está llamado a convertirse en una verdadera referencia para la sociedad navarra, como decía, en materia de ética y deontología policial. También se han de destacar las novedades introducidas en la regulación de las relaciones entre las distintas policías de Navarra, regulando así materias tales como los convenios y acuerdos de colaboración entre las distintas policías, la asunción de funciones de las policías locales por parte de la Policía Foral, la integración del personal de policía local en la Policía Foral, la asociación de policías locales para la gestión conjunta de sus competencias y los convenios para la prestación de servicios ocasionales o esporádicos. Las policías de Navarra, en definitiva, deben responder a un modelo policial moderno, abierto a la mejora permanente, que atienda a la proporcionalidad y adecuación de sus medios y actividad. La organización de las policías de Navarra debe ser eficiente, pero también sostenible, capaz de ofrecer a la sociedad navarra un servicio de seguridad digno de ella. La tramitación formal del proyecto de ley se inició por orden foral 184 de 27 de octubre de 2016. Y digo la tramitación formal porque, como refiere el artículo que hoy se publica en los medios de comunicación, suscrito por 15 alcaldes de los 19 ayuntamientos que tienen policía local, el pistoletazo de salida al proceso de elaboración del proyecto de ley se dio ya en una reunión celebrada en Tafalla en marzo de 2016, a la que asistí junto con los responsables del departamento que hoy me acompañan y los responsables municipales de los ayuntamientos que cuentan con policía municipal, policía local, son diferentes figuras, agentes de policía local o servicios de alguaciles. Todo ello continuó, como asimismo se dice en dicho artículo,
en una segunda cita en junio de 2016 en Estella Lizarra, en la que participamos varias personas del departamento y por parte de las entidades locales representantes de los ayuntamientos de Alsasu, Andosilla, Ansoain, Aranguren, Azagra, Barañain, Berrioplano, Berriozar, Buñuel, Burlada, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Estella Lizarra, Falces, Funes, Huarte, Leiza, Lesaca, Lodosa, Mendavia, Noain, Nolite, Pamplona, Iruña, Peralta, Ribafuera de San Adrián, Sangüesa, Tafalla, Tudela, Valle de Hues, Valtierra, Villafranca y Cizurmayor, en un total de 36. De tal manera que, como dicen los alcaldes, toda persona directamente implicada que tuviera algo que decir respecto de la Ley Foral de Policías de Navarra ha podido hacerlo. Así, de hecho, los integrantes del grupo de trabajo conformado tras la reunión de Estella Lizarra presentaron un primer informe técnico de 9 de septiembre de 2016, suscrito por personal de los ayuntamientos de Sangüesa, Pamplona, Iruña, Burlada, Barañain, Valle de Hues, Olite, Estella y Tudela, además de por la Secretaría General Técnica de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, por el director del Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad y por el jefe de la Sección de Coordinación y Seguridad, estos dos últimos del Departamento de Interior. Y ya el 12 de enero de 2017, dentro del procedimiento de elaboración del anteproyecto tras la orden foral de inicio de octubre, que, como he dicho antes, presentaron un informe suscrito por representantes de la Policía Municipal de Pamplona, de las policías locales de la comarca de Pamplona, de las policías locales de la zona de Tudela, de las policías locales de la zona de Estella Lizarra, de las policías locales de la zona media, de los agentes municipales, de los alguaciles, de los auxiliares de policía local, además por la citada secretaria de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y representantes de la Dirección General de Interior. No daré lectura al artículo de que se trata en su integridad, pues todos ustedes lo habrán podido leer. Ahora bien, sí que considero necesario destacar que, como dicen los alcaldes, que representan a las mayores poblaciones de Navarra, estamos ante un buen proyecto de ley que mejora ostensiblemente la indefinición actual. Y dicen que es una buena ley porque concibe la seguridad pública como un servicio público que deben prestar las administraciones en la Comunidad Foral de Navarra. Una ley que está pensada desde la perspectiva de poder contar en Navarra y en sus municipios con un servicio de policía pública, moderna, eficaz, cercana y garantista, siendo por tanto un proyecto de ley foral que está dirigido a mejorar los servicios públicos desde el punto de vista de la ciudadanía, en cuanto moderniza el servicio público de policía e introduce a las policías de Navarra, incluidas las locales, en la compleja realidad social de la Navarra del siglo XXI. Como consta en la documentación anexa al acuerdo de gobierno de 12 de abril y al propio texto articulado del proyecto, documentación que todos ustedes ya han recibido, el procedimiento se sometió a fase de consultas públicas previas a la elaboración del anteproyecto, cuyo plazo finalizó el 7 de marzo, recibiéndose un buen número de aportaciones y en concreto 26, y así tanto de personal policial como de organizaciones no gubernamentales como de ciudadanos en general. Elaborado el anteproyecto, se sometió a información pública que finalizó el día 7 de abril, habiéndose recibido también varias aportaciones, entre ellas la del Defensor del Pueblo. El documento así también fue tratado en el seno de 3 órganos que preceptivamente debían informar, y así la Comisión de Coordinación de Policía Local, la Comisión Foral de Régimen Local y el Consejo de Policías de Navarra, todos los cuales emitieron informes favorables por amplísimas mayorías, y ello tras diversas reuniones de trabajo en las que unos y otros de sus componentes pudieron hacer, y de hecho hicieron, sus aportaciones. Así también, la Federación Navarra de Municipios y Concejos creó autónomamente un grupo de trabajo integrado por alcaldes de ayuntamientos que tienen policía local, que realizaron aportaciones tanto en el trámite de consultas previas como respecto del propio borrador de anteproyecto. Un grupo de trabajo integrado por representantes de los ayuntamientos de Burlada, Berrioplano, Tudela, Cintruénigo, Sangüesa, Estella Lizarra, Pamplona, Iruña y San Adrián. Por último, y esta es la parte menos positiva de la historia que estoy relatando, el anteproyecto se sometió a negociación sindical en la Mesa Sectorial de Policía Foral celebrada el día 10 de marzo de 2017, acordándose con los representantes sindicales que el plazo de negociación, que incluye reuniones de trabajo para explicar contenidos, aclarar dudas, presentar sugerencias, informarlas, es decir, todo lo que implica un proceso negociador, se alargaría más allá del plazo máximo legal previsto en la normativa vigente, y así se haría hasta el propio día 7 de abril a las 12 de la noche, haciendo coincidir ese plazo final con el del trámite de información pública al que antes me he referido. Además, en esa reunión del día 10 se convinó con los representantes sindicales que todos los jueves siguientes a esa fecha y a partir de las 9 de la mañana, los y las responsables del departamento estarían a disposición de las representaciones sindicales a los efectos expuestos. Reuniones en las que se planteaba tratar en cada una de ellas uno de los 4 títulos que conformaban el borrador del anteproyecto por el siguiente orden. Título primero, de las policías de Navarra y sus relaciones. Título segundo, de la Policía Foral de Navarra. Título tercero, de las policías locales de Navarra. Y título cuarto, del Estatuto del Personal de las Policías.
Como es público y notorio, a esas reuniones de los jueves no asistieron los sindicatos de Policía Foral, pero sí lo hicieron 3 sindicatos con representación en Policía Local. Además, otros 2 sindicatos con representación en la Mesa General del Personal Funcionario y Estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra hicieron también sus aportaciones. El resultado de todo ello es que, como consta en el informe varante en el expediente y que ustedes habrán podido ver o pueden verlo, porque está junto con el acuerdo y el texto articulado, se ha modificado la redacción de 38 artículos y de 4 disposiciones, una adicional y 3 transitorias. Con todo lo previamente expuesto, creo, señora Beltrán, haberle dado cumplida información de lo que usted solicita. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de responder a cualesquiera aclaraciones que se nos quieran solicitar por usted o por los demás, y porque, indudablemente, estando ya el proyecto en tramitación parlamentaria, puesto que ahí se trató en mesa y junta de portavoces, tiempo tendremos de hablar. Le pondré por delante, antes de concluir, que por supuesto que sigo queriendo que exista negociación sindical. No será porque desde el Gobierno no lo hayamos intentado. Yo me reuní con todos los sindicatos de Policía Foral en una reunión y les trasladamos nuevamente que estábamos a su disposición. Los que estamos aquí, una persona que ahora está de viaje, porque hemos sido 6 en conjunto los que desde hace mucho tiempo estamos a plena disposición. Lo sigo diciendo hoy, será mañana, será pasado, así que cuando quieran. Pero antes de concluir esta mi primera intervención, entiendo obligado a dar ante ustedes completa explicación de lo que dije ante los medios de comunicación en la rueda de prensa del 12 de abril tras la sesión de Gobierno. En aquella rueda de prensa, y tras referir brevemente el acuerdo de aprobación del proyecto de ley foral, dije textualmente, leo: por otro lado, se nos acusa al Gobierno de tapar la necesidad de policías con más trabajo de los agentes. Diremos que lo primero no es cierto, como lo demuestra la convocatoria de las 37 plazas de oposición que está actualmente en curso para dotar de más efectivos a la Policía Foral y la previsión del Gobierno de incluir también más plazas de Policía Foral en futuras OPEs, una vez se desbloquee la Ley de Presupuestos Generales del Estado y sepamos a qué atenernos. Y continúe diciendo textualmente: pero sí es cierto lo segundo, más trabajo, pues el Gobierno lo que quiere hacer es revertir la situación en la que actualmente estamos. En Policía Foral actualmente se trabaja una media de 2,8 días por semana. El objetivo, en definitiva, de la norma es optimizar los recursos policiales que pagamos entre todos los navarros para dar el mejor servicio a la sociedad navarra y con ello evitar un repliegue de la Policía Foral que, de no hacerlo así, estábamos en camino de llegar. Pues bien, reitero exactamente lo que dije. Los policías de Navarra trabajan, en efecto, 2,8 días por semana de media. Todos los datos que a continuación aportaré están extraídos del sistema de gestión de personal de Policía Foral y recogen el tiempo real que los policías trabajaron en el año 2016. Este es el tiempo de trabajo real de toda la organización. Se han sacado los datos desglosados por empleos y por unidades. Y aquí está el cuadro. Los policías de nivel C, un total de 942 cabos y policías, se puede decir que el grueso del operativo trabajaron 136.817 jornadas, es decir, cada uno de ellos de media 145,24 días al año, lo que dividido entre 2 semanas resultan 2,79 días a la semana. Los policías de nivel B, 93 subinspectores e inspectores, trabajaron 15.296 jornadas, es decir, 164,47 días al año, lo que dividido entre 52 semanas resulta 3,16 días a la semana. Los policías de nivel A, comisarios y comisarios principales, trabajaron 1.630 jornadas, es decir, 203,75 días al año, lo que dividido entre 52 semanas resulta 3,91 días a la semana. Si recogemos todos los datos, tendremos 153.743 jornadas, que dividido entre 1.043 trabajadores resultan 147,40 jornadas al año de media, que dividido entre 52 semanas resultan 2,83 días por semana. En estos datos se incluyen todas las deducciones de tiempo de trabajo, principalmente bajas laborales, horas sindicales, además de licencias y permisos. ¿Por qué se trabaja con el dato real? ¿Por qué hablamos de datos reales? Debido a las múltiples variables que afectan al tiempo de trabajo de los policías, hay diversos cómputos anuales. Uno es de 1.592 horas, otro es de 1.554, otro es de 1.457. Otra variable es la deducción en tiempo por superación de pruebas físicas, 126 horas al año. Horas de compensación por horas extraordinarias, bajas laborales, reducciones de jornada, licencias y permisos, horas sindicales. Es necesario tener una visión real del tiempo de trabajo. Y todo ello, además, para poder así conocer el servicio de policía que se puede ofrecer, es decir, el número de policías necesarios para cumplir con los compromisos de seguridad que el Gobierno
tiene asumidos ya y pretende asumir. Del dato real expuesto no se ha deducido el tiempo dedicado al reciclaje y formación, porque se realizan horas de trabajo y por lo tanto se computa como tiempo de trabajo. Explicado con claridad, si se consideran necesarios unos mínimos de patrullas o puestos de trabajo, esta disponibilidad real de trabajadores se debe conocer para cuantificar el número de policías necesario. Y en este punto es imprescindible dejar constancia de que el personal policial de baja o con permisos no puede ser sustituido con una contratación temporal como sí lo puede ser en el resto de la Administración, lo que hace que ni en bajas de larga duración ni en otro tipo de situaciones de permisos o licencias se pueda contratar personal temporal, de tal manera que el mismo servicio se debe prestar con los mismos policías, por lo que en todo caso se debe conocer el tiempo real de trabajo, pues no puede aumentarse el número de efectivos. Estos datos nos permiten concluir que las condiciones actuales para garantizar una sola patrulla de 2 policías 24 horas al día, los 365 días al año, debemos de disponer de 15 policías forales. Tiempos teóricos de trabajo. Policía Foral dispone actualmente, con la ley en vigor, de 3 tipos de jornadas. La general, de 1.592 horas, que son 1.466 si se ejerce el derecho de compensar en tiempo las 126 horas anuales de superación de pruebas físicas. Mañanas, tardes y festivos, 1.554 horas, de las que resultan 1.428 si se ejerce el derecho de compensar en tiempo las 126 horas anuales de superación de pruebas físicas. Y mañanas, tardes, festivos y nocturnos, 1.457 horas anuales, que resultan 1.331 si se ejerce ese derecho de compensación de las 126 horas anuales. La reducción específica por trabajar en turnos también nocturnos, conlleva la misma reducción de horario para los agentes que trabajan una noche al año como para aquellos que trabajan 60 o 70. Eso está en la ley en vigor y eso es algo que se plantea modificar en el nuevo texto. Para terminar de entender la realidad, debemos conocer que en la práctica en torno al 80% del personal ejerce su derecho a que la superación de pruebas físicas sea compensada en tiempo de trabajo. Este porcentaje es algo superior, siendo cercano al 85% en las unidades operativas. Finalmente, un sistema de calendarios y cuadrantes muy rígido y la inexistencia de flexibilidad en los tipos de jornadas, además de la propia naturaleza del trabajo policial, provoca un número de horas extraordinarias que, si son compensadas en tiempo de trabajo, 2 horas por hora extraordinaria festiva y 1 hora y 45 minutos por hora extraordinaria normal, provocan una nueva detracción del tiempo de trabajo. Es importante saber que la Ertzaintza tiene regulada para sus trabajadores 1.592 horas de jornada anual y los Mossos de Escuadra 1.680. Es decir, las otras 2 únicas policías autonómicas, además de la nuestra, tienen esas jornadas, 1.592 la Ertzaintza, Mossos de Escuadra 1.680. ¿Qué tienen los trabajadores de seguridad privada? No es comparable, para que se sepa. Tienen por convenio 1.782 horas anuales de trabajo. Así que, por último, reseñar que los policías ciertamente son funcionarios altamente especializados, tras costosos procesos de selección, porque no en vano hacen falta 9 meses de academia para formarlos. Luego llegan los gastos de vestuario, el armamento, los equipamientos, los vehículos, las transmisiones, las instalaciones, el material técnico, reciclajes y formación especializada, etc. Y además, no se olvide nunca, no pueden ser sustituidos en esas situaciones de baja laboral o de licencias y permisos. Sin perjuicio, repito, de aclaraciones, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere, Beaumont Anderea, Kontseilari Anderea, y en primer lugar tiene de nuevo la palabra la agrupación de parlamentarios forales proponente, el Partido Popular, y después empezaríamos la ronda de mayor a menor. Tiene pues la palabra por 10 minutos en esta ocasión la señora Beltrán, cuando quiera. Gracias de nuevo, presidente, y también agradecer las explicaciones de la consejera Beaumont, que en su momento, cierto es, cuando nos explicó a cada uno de los portavoces, o por lo menos a mí como portavoz, sí que explicó la esencia de la ley en el Palacio de Navarra. En cualquier caso, consejera, yo tengo que decir que sí, que en sus explicaciones hay cosas razonables en sus propuestas con respecto al proyecto de ley, pero la esencia de la intervención de hoy yo la quería tratar, luego hablaré un poco de la ley, pero en principio la solicitud de comparecencia era también fundamentalmente motivada por la búsqueda de consenso, porque como le digo, nos parece
nos parece que en este tema, después de todos los vaivenes, gracias al Partido Socialista, de desastres que ha tenido la ley de policías durante mucho tiempo, pues queremos ver a ver si al final se consigue hacer una ley que satisfaga como mínimo a la mayoría de los trabajadores, de quienes van a servir a Navarra dentro de la Policía Foral. Mire, está claro, señora consejera, por lo que lo que usted y yo entendemos por negociar y consensuar, pues parece ser que no es lo mismo. Tener reuniones con 100 personas durante un año y elaborar un anteproyecto, lo que es ya un proyecto, que no contente a nadie, pues resulta verdaderamente paradójico y asombroso. Desde luego, nos parece una forma de trabajar totalmente improductiva. Trabajar durante un año, como digo, con tantas reuniones y conseguir una manifestación de 1000 personas en la puerta de su despacho, como quien dice bastante poco de la capacidad de negociación de este Gobierno o, en su caso, de su departamento. Mire, la ley de 2015, esa que no gustaba a casi nadie, ni siquiera a usted misma, le daba un plazo de un año, como he dicho antes, para hacer una ley de policías locales. Y no había por qué incluir, reitero, en la misma a la Policía Foral. Decidieron hacerlo así. Pero lo que realmente han estado trabajando, tal y como relató la presidenta Barcos en su respuesta a mi pregunta en pleno, fue en el tema de las policías locales. Por lo que realmente parece ser que lo que más les preocupa o les importa en este caso son las policías locales. Aparentemente, según dicen, porque claro, ustedes han hablado con los sindicatos, pero todo el resto de formaciones políticas también hemos hablado con los sindicatos. Entonces, ellos se quejan de que no conocen y quieren saber cuál es verdaderamente su modelo de policía foral. Eso es lo que más le preocupa. Ellos consideran que no creen en la policía foral, a pesar de que dicen, usted misma lo dice, que quieren un mayor despliegue de la misma, y consideran ellos que tampoco creen en un modelo concreto de policía foral. Con la ley que aún está vigente, el año pasado la mayor parte de las brigadas para noviembre ya habían cumplido sus horas de trabajo, por lo que hubo que desviar investigaciones a la Guardia Civil, por ejemplo, como en el caso del asesinato de Castejón. Y la solución para ustedes en ese caso fue atacar a la Policía Foral diciendo que trabajan, o en este caso también, que trabajan menos horas de las debidas. Y eso nos parece que no significa tener mucha confianza en este cuerpo policial ni en su profesionalidad. En cualquier caso, consejera, con respecto a los puntos claves básicos de la ley, sí que estamos de acuerdo, cómo no lo vamos a estar, en buscar una policía foral moderna, adaptada a nuestro tiempo, integral y de referencia. Sus palabras yo las he escuchado, lo hemos leído también, pero los sindicatos policiales no se lo creen. No creen que este proyecto de ley refleje un verdadero interés ni especifique claramente qué modelo de policía foral quiere este Gobierno de Navarra. Esa es su preocupación y usted lo sabe. Por eso quiero que ahora, mi pregunta sería, luego en su réplica, que nos cuente si verdaderamente esta es una de las máximas preocupaciones de los sindicatos que a usted le trasladan. También me parece absolutamente correcto por parte de un Gobierno que se busque la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad en la policía foral, ¿cómo no? Trabajamos con dinero de todos los navarros y tiene que ser una policía foral eficiente y sostenible. En eso vaya nuestro apoyo por parte del Partido Popular. ¿Son las formas en el contenido del proyecto de ley? Lo analizaremos en mayor profundidad, pero ahora queríamos dejar claro y hacerle ver en su comparecencia y en esta comparecencia pedirle que escuche más las peticiones que ellos, y me gustaría también que nos cuente hoy qué peticiones le trasladan que no están contempladas en la ley, porque creo que es un dato importante. Y bueno, pues creo que hasta ahí llega la intervención. La preocupación nuestra, como he dicho, y ya para cerrar, es que no haya consenso bajo ningún lado, bajo ningún concepto y por ningún lado, ni por parte de Policía Foral, ni por la mayoría de los sindicatos de las policías locales. Le pedimos desde el Partido Popular que trabaje a fondo con ellos. Claro, ahora nos ha llegado ya aquí al Parlamento, pero que se busque mayor consenso y, sobre todo, que expliquen
qué quieren ellos que ustedes no están dispuestos a dar en este proyecto de ley, porque es lo más importante para poder entre todos trabajar juntos y conseguir que haya mayor consenso. Y también quería hacer una referencia en este punto a la posición de los grupos de izquierdas progresistas que se llaman, que eso no significa que lo sean, porque el progresismo, todos somos muy progresistas. Otra cosa es que unos se acojan a ese término como si fuesen los únicos. En cualquier caso, los partidos que tanto dicen defender a los trabajadores, como son Izquierda Ezquerra y como es Podemos, que les hemos visto ser muy críticos con esta ley, fundamentalmente por no tener el apoyo sindical, queremos ver y queremos escuchar hoy a ver qué posición tienen, porque nos parece que posiblemente hagan otra vez la del avestruz, como hacen siempre, salen con la pancarta, la critican aquí, y cuando hay que aferrarse al gobierno y al sillón, pancarta es una metáfora. Es una metáfora, no se ponga nervioso. Ustedes han criticado muchas veces o siempre que esto había que tratarlo con el mayor consenso sindical y sacar adelante esta ley, con el mayor consenso. Se lo he oído al señor Nuin, se lo he oído también a los representantes de Podemos, en cada caso a uno de los dos portavoces que han hablado. Por eso nos parece para el Partido Popular importante saber qué van a hacer en esta ocasión. Porque, claro, de su decisión depende que salga o no adelante, que busquen o no el consenso. Ellos sabrán, lo tienen en su mano, si buscarán continuar en sus puestos, el mantenimiento de la paz gubernamental, por decirlo de alguna forma sencilla, o irán realmente a sus raíces políticas y a la defensa de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Beltrán. Abrimos a continuación turno para los diferentes portavoces de los grupos y agrupaciones de mayor a menor por un tiempo de 10 minutos y en representación del grupo de UPN, el señor Sayas tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, dar la bienvenida a la consejera y al equipo que la acompaña. Yo la verdad es que por muchas veces que le he oído ya hablar de materia policial, me quedo perplejo cada vez que vuelvo a hacerlo. Porque cuando usted habla de diálogos, debe entender el diálogo como una cuestión de sordos, donde usted habla y los demás reciben lo que puedan. Porque esa es la reunión que usted mantuvo con nosotros, por ejemplo. Esa es la reunión que usted mantuvo con nosotros. Nosotros fuimos a esa reunión y le dijimos 3 cosas. La primera, efectivamente, que no tenía el mandato de hacer una ley de policía foral, sino, como usted bien ha dicho, de policía local en esa ley. Pero que además nos parecía acertado que usted aprovechara para hacer una ley de policías de Navarra, y que en eso estábamos de acuerdo con usted. Le dijimos también que estábamos dispuestos a consensuar esta ley, porque creíamos que era una ley importante para esta comunidad, porque creíamos que la situación por la que estaba atravesando la policía foral desde hace años hace insostenible un nuevo batacazo a la policía foral, porque solo puede entenderse otro batacazo a la policía foral desde alguien que quiere cargarse el cuerpo de policía foral. Solo así puede entenderse. Y por tanto mostramos una disposición a ese consenso. Y por último le dijimos otra cosa más. Para evitar la presión de la fecha del mes de abril, que va a hacer imposible el acuerdo, le ofrecemos los votos de Unión del Pueblo Navarro para modificar la ley en lo que tiene que ver con la fecha del mes de abril. Y usted hizo oídos sordos, se metió el casco y vino al Parlamento con lo que usted ha querido traer. Una ley sobre la que no vamos a discutir porque carece de modelo policial. Y por tanto, usted ha empezado a poner el tejado antes de construir los pilares. Y no cabe discutir una ley que tiene un articulado que no sabemos qué es lo que quiere regular, porque no sabemos qué modelo policial recoge. Y usted, en lugar de empezar a dialogar sobre el modelo policial que queremos, consensuar el modelo policial que queremos y después buscar los artículos que sustenten el modelo policial que entre todos hemos acordado, ha hecho la operación absolutamente contraria y además sin modelo policial. Y por tanto nosotros le dijimos, sobre esta ley no vamos a discutir. Si usted quiere discutir una ley, estamos dispuestos a dialogar y estamos dispuestos a darle margen de otra fecha. Pero usted lanzó un órdago y trajo al Parlamento la ley. Y claro, cuando alguien lanza un órdago tiene 2 posibilidades, uno que lo gana y otro que lo pierde. Si usted lo gana, estupendo, tendrá su ley, y si lo pierde, tiene que dimitir.
señora consejera, porque ya está bien. No ha dado una desde que es consejera. No ha tenido un acierto en su departamento y podemos llenar páginas de errores. Todos los asuntos que ha tenido que tocar en el departamento los ha tenido que rectificar. Todos. Le ha dimitido hasta su jefa de gabinete. Es que no le queda nadie que confíe en usted en ese departamento. Y ahora viene con este órdago. Pues este órdago le puede salir bien o le puede salir mal, pero la responsable del órdago es únicamente usted. Y claro, si este órdago le sale bien, será porque Podemos ha hecho el ridículo una nueva vez, que también puede ser. Yo creo que le va a salir bien el órdago, porque lo que creo es que Podemos va a volver a hacer el ridículo otra vez. Y hacer el ridículo significa ir a una pancarta a decir que no está de acuerdo con la ley y luego votar en el Parlamento su admisión a trámite, que es lo que seguramente veremos, ¿verdad, señores de Podemos? ¿Les vamos a ver en el Pleno votar la admisión a trámite a esta ley? Porque si ustedes no admiten a trámite la ley, esta ley no se debatirá y por tanto la consejera tendría que dimitir. Pero si ustedes votan a favor de admisión a trámite a la ley, volverán a hacer el ridículo inconmensurable de ir a una pancarta a decir una cosa y votar en el Parlamento exactamente la contraria. Y por tanto, uno de los dos hechos se va a producir con esta ley. Vamos a ver, yo ya he empezado a entender un poco qué es lo que la consejera pretende con esta ley y con todo el recorrido que ha tenido en materia de policía foral. Y es que trata de machacar a la policía foral. Es que no puedo entender, y ahora voy a justificar por qué creo esto. Y lo creo porque ha hecho una estrategia encaminada precisamente a eso. La primera ha buscado tensiones que vuelvan a debilitar al cuerpo de policía. Y ahí lo hemos visto otra vez, con las tensiones sindicales, con las tensiones en la ciudadanía, con portadas constantes en este asunto. Es decir, una estrategia que trata de debilitar a la policía una vez más en un momento que además está débil. Solo así podemos entender aquel decreto famoso de salarios y de horarios. Solo así podemos entender que cuando nosotros le estábamos diciendo en aquel momento, señora consejera, que no es una cuestión de parches, que es una cuestión de ley, ella y la presidenta, no, es una cuestión de parches, no hace falta una ley, y luego venga con una ley estirando lo que entonces debería haber acortado en el plazo y haberse ahorrado ese decreto y haber traído una ley en su momento. Pero claro, como la estrategia era desgastar a la policía, por eso podemos entender todo este recorrido. Una segunda cuestión también que trata de desgastar a la policía es la de presentarlos como unos vagos egoístas, algo que ya hizo la consejera con el conjunto de la función pública. No sé si recuerdan ustedes cuando la devolución de la extra llegó a decir que, claro, que si pagaba la extra a los trabajadores públicos no iba a poder invertir en política social. Y entonces presentaba ante toda la sociedad navarra a los trabajadores públicos como si fueran unos vividores egoístas que lo que quieren es su dinero. Eso es lo que está haciendo hoy otra vez con la policía foral. Y esa es la estrategia que está manteniendo. Decir que los policías forales trabajan 2,8 horas con todos esos datos que ha dado, que claro, meter las bajas, meter los permisos, etcétera, etcétera. Claro, es que tenga que venir un gobierno de Bildu, de Geroa Bai, de Izquierda Unida y de Podemos a cuestionar las bajas de los trabajadores y los permisos, hombre, clama al cielo esto. Clama al cielo. Porque claro, es que yo pensaba que ustedes estaban a favor de los trabajadores, pero es que veo que lo que quieren es hacer la política de personal más regresiva que yo he visto en una democracia. Es que creo que es eso lo que tratan de plantear. Y oiga, pues ustedes verán lo que dicen y lo que hacen, porque algunos discursos que oigo en este Parlamento son de asustar. Y lo están diciendo ustedes, no un partido de derechas. Ustedes lo están diciendo. Lo que un partido de derechas no se ha atrevido a decir nunca ni a hacer. Y ustedes, que supuestamente eran el cambio, pues hombre, debe ser el cambio a peor, el cambio más regresivo que han tenido los trabajadores públicos en esta comunidad, jamás. Eso es lo que son ustedes. El tercer punto en esa estrategia de división vendrá después, y eso me atrevo a adelantarlo. Como tratan de presentar a los policías forales como unos vividores, que lo único que quieren es su interés egoísta, luego pondrán dinero sobre la mesa para que los sindicatos rompan su unidad en contra del texto. Y entonces, cuando pongan dinero de la mesa y algunos entren a hablar de dinero, dirán que efectivamente lo que querían era dinero. Ese va a ser el tercer paso que vamos a ver en esa estrategia de desprestigiar a la policía foral. Y por último, el último punto es que buscan alcaldes de su cuerda política, porque
Los alcaldes de hoy es que son todos de los grupos, bueno, hay un monaguillo por ahí que parece independiente, pero que es más de su cuerda que cualquiera que tenga carné, y luego todos los demás con carnés de sus partidos políticos. Claro, ustedes les dicen, hagan el favor de escribir esto, y van los demás y lo escriben. Efectivamente, eso es lo que ha pasado con el artículo de hoy. Y es todo enmarcado en una estrategia de desprestigiar y de machacar a la policía foral, que es lo que ahora empiezo a entender que ha hecho este gobierno desde que ha tomado posesión. Y además me casa muy bien esta estrategia con lo que pretende Bildu con la policía. Porque fíjese, yo he tenido acceso a un documento de Bildu en el que habla del tipo de policía que quiere, ¿eh? Y en ese documento dice que Bildu apuesta por una policía local y no por cuerpos autonómicos. Dice el documento de Bildu en su página 13 que la agente de seguridad debe tener un área geográfica, de barrio o de pueblo. Y por tanto eso es incompatible con una policía autonómica como es la policía foral. Efectivamente, ahora entiendo todo lo que está ocurriendo con la policía foral. Además dice ese documento que hay que huir del policía como agente represor. Y es eso lo que esta ley también pretende, presentar a la policía foral como un agente represor. Y solo así puede entenderse el comité que se quiere meter como si se justificara que los policías forales son una banda de matones que continuamente están tratando de salir los domingos a dar garrotazos. Y que por tanto tiene que venir el gobierno a poner este organismo de garantía. Y es dentro de esa estrategia de presentar a la policía foral como un agente represor con lo que lo están haciendo. Y otra cosa absolutamente copiada del documento de Bildu es la euskaldunización de la policía, que también vemos en este texto, porque está plagado este texto de artículos donde se pretende euskaldunizar a la policía. Por tanto, ahora entiendo todo, señora consejera. Ahora entiendo todo. Usted, que es una consejera puesta por Bildu, quiere llevar a la práctica el modelo policial de Bildu, y para eso necesita machacar a la policía foral porque no quiere la policía foral. Y por tanto, déjese de discursos de policía foral integral, porque es absolutamente lo contrario lo que usted pretende con esta ley. Muchas gracias. Gracias, señor Sayas. Vamos ahora con el grupo parlamentario de Geroa Bai. El señor Leuza, por 10 minutos, tiene la palabra. Eskerrik asko, presidente Jauna. Buenos días a todos y a todas. Señora Beaumont, bienvenida también al equipo que la acompaña. Bueno, no mucho, pero voy a empezar por el señor Sayas porque sería imposible hacerlo de otra manera. Dice que es diálogo de sordos. Luego profundizaremos en eso también. Y no tenía el mandato, ha dicho usted, no tenía el mandato. No, mire, no es la primera vez que estamos hablando de la ley de policías, no es la primera vez. Primero hubo que hacer una prórroga de cuando se estaba cumpliendo ya el plazo en que entraba las fechas para aplicar los nuevos horarios, y hubo porque se hizo un estudio de la policía foral sobre sus trabajos y sobre sus empleos, y bastante completo, por cierto. Y creo que una cosa que ustedes decían hasta la saciedad era que esta ley no contentaba a nadie, y me refiero a la 15-2015. Yo entiendo que ustedes todavía tienen un rejón metido en el cuello de cómo se la metieron. Pues bueno, pues fue una cosa del Partido Socialista, y ustedes todavía no lo han superado. Es verdad que no lo han superado, fue muy doloroso para ustedes. Entonces dijeron, porque esta ley está como está y no viene de ahora. No me voy a referir a cuando se creó la policía en los años 50, creo que fue, o no sé cuándo, pero desde el 2007. Estos barros o estos lodos vienen de aquellas lluvias o aquellas aguas. Y eso lo sabe usted muy bien, porque no ha habido nadie que sea más intransigente que el señor Caballero cuando se hizo la ley del 2007. Aquello sí fue intransigencia, y si no, pregúnteselo a los sindicatos. Ahora que ustedes parece que son los defensores del mundo sindical, es una cosa, el mundo al revés, ¿verdad? Pues pregúnteles de dónde viene todo esto, ¿no? Pero bueno, usted ha dicho que no tenía el mandato. Creo que todos en nuestras intervenciones dijimos que era una ley mejorable, que era manifiestamente mejorable, porque todos sabemos cómo se hizo la ley del 2015, pero bueno, se hizo y había que probarla. Y cuando se ha puesto en funcionamiento ciertas cosas como horarios y otras cuestiones, se ha visto que hay una parte que es inviable, que no es fácil de gestionar y de tirar adelante. Y por eso creo que la mejor voluntad que podía haber es lo que se ha hecho, hacer lo que se ha hecho, presentar una ley, que luego hablamos de ella. Usted ha dicho cosas también. Usted pertenece a un grupo parlamentario que cree que puede aspirar a gobernar Navarra. Bien. Desgastar a la policía, les ha tratado de vividores, les ha tratado de sobornables, porque ha dicho que en cuanto vayan con más dinero va a haber un grupo que se van a ir porque
Eso, no, lo digo yo. Ha dicho que los ha tratado de sobornables, porque a una persona que se le puede comprar con dinero es sobornable. Eso es así de claro. Eso es lo que ha dicho el señor Sayas, entre otras cosas. Y luego termino con usted con el tema del euskera. El euskera, yo no he visto ningún artículo que ponga que, desde luego, el policía foral que tenga que estar en Tudela tenga que ser euskaldún. No, pone que tiene que tener una parte de policía, de agentes, que ahora creo que también se va a llamar agentes, para poder contestar y comunicarse con gente, con personas que quieren hacerlo en euskera. Eso parece que les molesta a ustedes, pero eso es lo único que dice la ley. No sé si se la ha leído, pero yo sí me la he leído. Y es lo único que dice, recoge esa posibilidad. Bien. De todas formas, me impresiona tanto el apoyo de usted como los del PP. Yo me alegro mucho que se arrimen más al mundo sindical, creo que es bueno. Pero bueno, empezamos diciendo, usted, señora Beltrán, ha dicho de las demandas que sí se han cumplido, las de la policía local, y que ha habido pues mucho más tiempo, pero que se han recogido las demandas de la policía municipal, las policías locales, y no se han recogido las demandas de la policía, de los sindicatos de la policía foral. Es que no ha habido ninguna. Eso creo que ya es algo que lo sabemos todos. No ha habido. Creo que la ley ha tenido un plazo. Mire, yo de esta ley le voy a decir que después de haber vivido todo lo que vivimos en el año 2013-2014, creo que usted también, para firmar la del 2015, no fue fácil y hubo mucho tiempo. Pasaron muchas cosas también mientras tanto y se llegó a lo que se llegó. Y es cierto que yo sí entendía que desde el primer momento nosotros nos abstuvimos porque siempre pensamos que era una ley mejorable. Y creo que eso es lo que en eso se está, en hacer ese esfuerzo. Pero luego, lo que sí yo le tengo que decir es, no, señora Julio, no haga así, es así. Aunque a usted, pues yo entiendo su postura, la entiendo. Sí, ya lo sé, que me la va a explicar ya. Pero lo que estaba diciéndole, ha habido un tiempo, y es verdad que había un mandato y que cumplir en 2 años, que era la aplicación de lo que tenía que ver con las policías locales. Efectivamente, era un momento también para aprovechar el de esto. Se presenta esta ley, ¿que es la mejor ley del mundo? Pues no, seguramente no lo será, y seguramente es mejorable. En eso estamos, pero es que los sindicatos no quieren negociar. Eso es la cuestión. No sé cómo lo ve usted desde su punto de vista de pertenencia a un partido que gobierna. Es que no quieren entrar a negociar, quieren que se devuelva. Y nosotros lo que creemos que ha habido un mes de plazo para poder aportar cualquiera. Bueno, de hecho ha habido también aportaciones, porque creo que se han dado 38 artículos modificados y 4 adicionales también modificadas. Y creo que se puede hacer muchísimo más. Estamos en ese tiempo. Y yo le digo desde ahora que yo no sé muy bien, todavía no sé cuáles son las quejas de los sindicatos de la policía foral, porque es que no las han manifestado. Quieren que el proyecto se devuelva al gobierno, porque no quieren entrar a negociar. No sé todavía cuáles son sus legítimas reivindicaciones. Es que no las sé, porque me las podían decir, que son, pues mira, no estamos de acuerdo con lo de nocturnidad, no estamos de acuerdo con las físicas, vamos a negociar esto, pero es que no entran en ello. Yo no sé cómo ustedes, bueno, porque lo del UPN lo entiendo, UPN aquí se está venga a manejar el avispero, como dicen ellos, y algo les cae a ellos de bien. Si se aprueba la ley, como Dios, pues si algún día llegan al gobierno. Si no se aprueba, desgasta al gobierno. O sea, que todo es bueno, decía el monje, y se iba para el convento. Bueno, yo lo que sí les voy a decir es que nosotros, no vamos a hablar más, porque yo creo que estamos en un plazo que además se ha dado 20 días, y no hay ningún problema para que sean 30, y no hay ningún problema para que sean incluso más de 30, los que haga falta. En los sindicatos en este momento pueden negociar con nosotros, con los grupos políticos, y pueden negociar con el gobierno. Lo están en plazo. Si no lo hacen es porque no quieren, porque no está dentro de sus objetivos negociar este proyecto. Y eso es lo que a nosotros personalmente, pues este grupo lo rechaza. Porque yo le puedo decir, y ahora estoy seguro que lo están hoy escuchando, y si no lo van a escuchar, nuestro despacho está abierto a cualquier dirigente sindical, incluso a policías forales. Algunos de ellos tienen mi teléfono. Y estoy esperando a que podamos entrar, pero no para decir que esta ley hay que devolverla al gobierno, sino para decir cuáles son los problemas de esta ley.
que es lo que nosotros queremos entrar, en cuáles son los problemas. Yo parto desde el principio, desde la idea de que yo no sé si es si ellos hubiesen dicho que están de acuerdo con todo, sería una buena ley. Ellos creen que no es una buena ley, pues vamos a verlo, vamos a negociarlo, pero es que el problema es que no quieren entrar en eso. Yo, pues no lo sé. El Partido Socialista ha anunciado una enmienda a la totalidad, la anunció ayer. Yo no sé muy bien si va a ser con texto alternativo o no va a ser, no lo sé. Porque tampoco sé muy bien qué es lo que pretende el Partido Socialista. Y eso que yo le puedo entender, aun sabiendo, como saben también, que la ley de 2015 es mejorable. Es mejorable. Lo que pasa es que yo no sé, es verdad que la ley de 2015, una negociación sindical, de alguna manera se elevó a rango de ley, y en este momento pues no sabemos muy bien qué es lo que pretende el Partido Socialista, si pretende enmendarla con el texto del 2015 porque le parece el mejor del mundo, o no lo sé. Pero bueno, eso yo creo que lo veremos. De todas formas, este grupo parlamentario, Geroa Bai, desde luego está abierto a hablar con todos los sindicatos, está abierto a negociar con ellos, está abierto a hacer enmiendas con ellos y está abierto a todo lo que sea necesario para poder llegar a ese consenso que tanto reclaman algo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Leuza Jauna. Por parte del Grupo Parlamentario de H. Bildu, el señor Araiz tiene la palabra 10 minutos. Egun guztioi, eta eskerrik asko lehendakari jauna. Bien, en la intervención de la portavoz del Partido Popular y en la del representante de Unión del Pueblo Navarro se ha puesto de manifiesto una cuestión que yo creo que es en alguna medida nuclear o central, que es el modelo policial. El modelo policial se ha dicho por parte de la señora Beltrán que, para el parecer de los sindicatos, la queja fundamental que plantean es que no se conoce qué modelo policial, qué modelo concreto hay detrás de esta ley y que, por lo tanto, bueno, pues que hasta que no se conozca eso, como que no, lo fundamental es esa cuestión. Y por parte del señor Sayas, pues ha dicho, bueno, pues que la ley carece de modelo policial, incluso luego ya ha derivado en otras cuestiones que ya le contestaré sobre el modelo policial de Bildu, de Euskal Herria Bildu. Y en ese sentido yo creo que efectivamente es cierto y tenemos que partir de un análisis sobre eso, sobre el modelo policial y sobre una situación que en Navarra yo creo que es curiosa, es atípica, es una situación única que no se da en toda Europa y es la existencia, digamos, de una situación atípica por dos motivos. En primer lugar, porque hay una evidente yuxtaposición y duplicidades de ejercicio de funciones policiales inherentes a la seguridad pública, es decir, hay cuerpos policiales que están haciendo el mismo trabajo y la misma función y están en el mismo grado y en el mismo nivel de ejecución en un mismo territorio y, como digo, por diferentes instituciones policiales. Eso es es una de las partes del modelo que en estos momentos hay en Navarra. Y en segundo lugar, también es la única comunidad que tiene una elevadísima ratio de recursos policiales en una comunidad en la que estamos unas 639.000, 640.000 personas. Tenemos el ratio policial más alto del Estado, el más alto de la Unión Europea con diferencia, duplicando y en algunos casos triplicando ratios policiales de países de la Unión Europea. Voy a mencionar datos, no son exactos probablemente porque no hay cifras oficiales publicadas al respecto, pero sí hay varias publicaciones no oficiales que cruzándolas casan. Estamos ante unos 700 policías nacionales, unos 1.700 guardias civiles, 1.070, que creo que en realidad son 1.064 los policías que en estos momentos, digamos, están en activo y unos 795 policías municipales. Es decir, una ratio de casi 7 policías por cada 1.000 habitantes, cuando en el Estado español estamos en 4,8 y en la zona euro en 3,6. Este es el modelo que en estos momentos tenemos y este es el modelo sobre el que a nosotros nos gustaría hablar. ¿Estamos de acuerdo con este modelo? ¿Estamos de acuerdo con mantener un modelo en el que lo que se está estableciendo es, se parte de que el artículo 51 da mejoramiento, reconoce a Navarra las competencias de la Policía Foral, se parte en anteriores leyes? Por cierto, ¿qué modelo era el que planteaba Unión del Pueblo Navarro, la ley de 1987 que votó a favor, o la del año 2007? ¿Qué modelo policial plantearon ustedes en aquella época? ¿Hicieron una oferta de un modelo policial o apostaron por este modelo, digamos, de yuxtaposición y de, digamos, un modelo de cuando no podemos, como decía la señora Beltrán, recurrir a la Guardia Civil? ¿Ese es el modelo de UPN?
Pues nosotros entendemos que hay otro modelo y que hay un modelo en el que, si realmente creemos en lo que dice el preámbulo de esta ley, lo que decía la ley anterior sobre policía integral, tenemos que ir a otro modelo distinto, a un modelo similar al de la Ertzaintza o similar al de Cataluña, en el que hay una delimitación clara y concreta de funciones y clara y concreta de competencias de cada institución policial. Y no, por supuesto, que nosotros no renunciamos a lo que hemos defendido históricamente y a lo que es una reivindicación de lo que son la salida de este territorio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero al margen de eso y en la situación en la que estamos, desde luego nosotros entendemos que la tragedia que tiene en estos momentos la Policía Foral es que se vende una policía integral, se vende una policía que puede atender todo tipo de situaciones de emergencia y de seguridad pública, cuando tenemos una situación legal, de régimen jurídico, y tenemos sobre todo una situación de plantilla que es imposible abordar esa situación. Y por lo tanto, nosotros entendemos que lo que en los últimos 30 años no se ha hecho por los responsables políticos de Navarra, y en este caso durante muchos de esos años por Unión del Pueblo Navarro, ha sido plantear una situación como transitoria, como que ya llegará, pero no se ha tenido nunca voluntad política de hacer frente realmente a un modelo de policía integral. Y decía usted cuál es nuestro modelo, y creo que ha sacado un documento de trabajo que nosotros hemos venido en los últimos meses, estamos trabajando sobre este tema, y yo tuve una ponencia sobre este tema, y desde luego le puedo decir que este trabajo, que usted ha leído, lo ha leído parcialmente, habla de un modelo integral en el que las policías locales tienen un papel, pero luego hay otras policías, las policías en este caso, el sustrato de policía local debe coordinarse y complementarse con un modelo transformado de policía especialista, que tomando en cuenta los ámbitos competenciales de la CAP y de la Comunidad Foral de Navarra, den servicio en todo el territorio, realicen las funciones centralizadas de conocimiento, investigación e inteligencia, de policía científica, judicial, y respondan en los operativos que requieren conocimientos o preparación especial. Y seguimos detallando todo esto. Y esto usted lo ha obviado y ha dado así, ha querido venir aquí a decir, si lo que defiende H. Bildu es una policía municipal y poco más, y por eso se quiere encargar la policía foral. Usted desconoce o tergiversa, que es peor, lo que nosotros estamos defendiendo. Y estamos defendiendo precisamente ese modelo del cual ya hemos hablado aquí en algunas otras ocasiones, y esperemos que después de esta ley seamos capaces de debatir un plan director, como lo hemos planteado y reclamado en alguna ocasión, y desde luego creemos que en estos momentos el modelo que hay va contra el principio que hablaba la señora Beltrán de eficiencia y eficacia, porque desde luego que haya 3 policías integrales en Navarra, la Policía Foral, la Policía Nacional y la Policía y la Guardia Civil, y que ejecuten, como digo, idénticas funciones en un mismo ámbito territorial, choca contra todos esos principios. Nosotros creemos, y así lo hemos planteado, que seguimos esperando que los sindicatos nos transmitan cuáles son sus reivindicaciones respecto de esta ley. Ya se ha dicho aquí, desconocemos más allá de la reivindicación de que se vuelva el toro al corral y discutamos un nuevo modelo. Creemos que esto en estos momentos no debería de ser así. No debería de ser así porque hay una oportunidad en el Parlamento de, en su caso, de negociar. Si los sindicatos consideran que con el Gobierno no han podido negociar, yo creo que hay una voluntad por parte de todos los grupos parlamentarios de alcanzar un consenso, y seríamos capaces, los grupos parlamentarios, probablemente, de llevar adelante ese proceso de negociación. Desde luego, nosotros no renunciamos a ello. Nosotros seguimos pensando que esa voluntad, por nuestra parte, existe, que existe tiempo también para negociar, y que, desde luego, lo que se dice que es manifiestamente mejorable, pues, efectivamente, estamos en oportunidad política y parlamentaria de hacerlo. Y quiero terminar con una cuestión que se ha dicho aquí por parte del señor Sayas, la política más regresiva del personal. Aquí todo parece ser que estamos conculcando los derechos, cuando realmente sí que sabemos que hay una cuestión. Dice la señora Julio, dice que sí, pero bueno, luego ya nos lo explicará por qué. Hay una cuestión que desde hace mucho tiempo se viene planteando, que es lo de las horas, la compensación por las pruebas físicas. Es un tema que yo, desde luego, cuando lo conocí hace unos años, pues me quedé perplejo, porque no entendía una situación de estas en un cuerpo en el que cuántos funcionarios y funcionarias en otras actividades tienen que tener una prestación física, tienen que tener una situación normal, y a nadie se le ha compensado ni nunca esto. Y el otro día, revisando los papeles y sobre este tema, yo quiero recordar cuál era la posición de UPN. Ustedes, cuando se tramitó la proposición de ley del Partido Socialista, en el informe que hizo el Gobierno en relación con el informe negativo de admisión, ustedes hablaban de este tema. Y quiero recordárselo para que no se le olvide, señor Sayas, y lo que decían. Bien, ustedes decían: consolidación por ley de una compensación horaria por superación de pruebas físicas. Decían, aunque pretenda presentarse este aspecto como un logro alcanzado por los trabajadores fruto de la negociación, no se entiende como un acuerdo que no existe
No se entiende cómo un acuerdo que no existe en ningún otro cuerpo policial ni administración se pretenda extender y blindar por una ley foral, eliminando la posibilidad de su modificación o supresión tras el mismo trámite de negociación. Y por lo tanto, mire, señor Sayas, usted no nos va a dar a nosotros lecciones, lo mismo que la señora Beltrán. Ahora parece ser que ante manifestaciones y ante reivindicaciones masivas, pues hay que ablandarse. Yo me gustaría que el Partido Popular fuera tan receptivo en otras cuestiones y tan receptivo y tan sensible ante movilizaciones populares, incluso no ha sido nunca sensible ante huelgas generales, con que no sé lo que le ha pasado ahora a la señora Beltrán para que se le ablande el corazón ante una reivindicación tan importante como la que están llevando, y legítima, pero tan importante como la que estén llevando adelante los policías forales. Da la sensación de que el Partido Popular en estos momentos, ante cualquier reivindicación, se quiere poner en la pancarta y asumir esa reivindicación. Nosotros creemos que estamos en ocasión de entrar en un proceso de negociación que no lo tenemos que desaprovechar, y desde luego brindamos, digamos, nuestro grupo parlamentario está en disposición de mostrar esa voluntad y negociar. Y me gustaría saber cuántos de estos artículos, ustedes no han citado ningún artículo que les parezca mal de la ley, cuántos de estos artículos les parecen mal a los sindicatos, qué temas concretos, por qué el cambio de la tornicidad y por qué el cambio de la compensación, ¿por qué? Porque nos lo digan. Porque decir no a la ley porque no me da tiempo a negociar, pues yo creo que no es una posición de recibo, y desde luego nosotros no vamos a estar ahí. Seguimos reclamando un plan director, creemos que tiene que ser complemento a lo que es el régimen jurídico de esta ley, y desde luego si conseguimos que los dos se tramiten al mismo tiempo, mucho mejor. Nada más. Mil esker, gracias, señor Araiz. Vamos ahora con el Grupo Parlamentario de Podemos Aldugu. Tiene la palabra su portavoz, señor Velasco, por 10 minutos, cuando quiera. Gracias, presidente. Buenos días y bienvenido a la consejera y al personal que la acompaña. Bueno, pues si hablamos de modelo policial, efectivamente Navarra es una comunidad muy curiosa en la que existen 4 policías, y si hablamos de las posibilidades básicamente reales que hay, porque la Guardia Civil y la Policía Nacional, pues digamos que son elementos un poco exógenos y que no van a estar por disminuir sus efectivos, si solamente jugamos con policía foral y policía municipal, pues vemos que esos solapes que se daban entre las policías estatales y las autonómicas, esos solapes, aunque se habla muchas veces de complementariedad, pues también se dan en policías municipales, por ejemplo, de Pamplona, y policía foral. Eso no lo resuelve la ley. Aquí tendríamos que ver que efectivamente sí, hay un ratio de policías por habitante muy elevado, pero para las competencias que tiene actualmente la policía foral, pues la plantilla se muestra escasa. Entonces parece ser que el criterio que han seguido para intentar suplir esas carencias de personal, ante la imposibilidad, bien sea por tasas de reposición o bien sea por dinero, o simplemente por considerar que hay otros temas más urgentes que la policía, como pueden ser pues todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, pues se queda, no sé cómo decirlo, es que me queda en blanco. Bueno, quisiera volver, sí, que la plantilla es corta, efectivamente. Entonces, han visto que si no hay posibilidad de aumentar la plantilla en el número de efectivos, pues lo que hay que hacer es intentar que trabajen más. Utilizando la palabra flexibilidad, operatividad, disponibilidad, proporcionalidad, jerarquía, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Tuvimos acceso a un documento que nos hizo llegar al Gobierno que refleja un poco el espíritu de la ley, supuestamente lo que son las líneas maestras del anteproyecto, ¿no? Entonces, en el diagnóstico que realizaban, atribuían como uno de los principales problemas de la Ley 15/2015 que consolidaba unas condiciones laborales excelentes para los trabajadores, pero claramente nocivas para una organización eficiente. O sea, parece ser que el problema para una organización eficiente es que se parte de unas condiciones laborales excesivamente buenas. Bueno, pues nosotros queremos que los trabajadores, son trabajadores, trabajan lo que les corresponde, lo que tienen marcado por el Estatuto del Personal al servicio de las administraciones públicas. Y no vamos a entrar en que si son 2,8 no, y restando, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos laborales. Habría que ver si se contabilizan las horas extras o no lo sabemos, ya nos dirán.
Lo que sí que tenemos claro es que produce un poco de sonrojo cuando vemos a UPN decir que se está por la publicación de políticas regresivas, por cuanto esta ley sí que es verdad, tiene aspectos que no nos gustan, otros muchos que sí, otros muchos que sí. Pero tenemos aspectos que no nos gustan, como puede ser, por ejemplo, el artículo 54.4, lo que tiene que ver con el establecimiento de una bolsa de horas, que en principio estaba sujeto a la negociación sindical, pero puesto que no se ha efectuado por las causas que sean, pues básicamente tenemos que hablar de la reforma laboral, porque en realidad es eso, es el artículo 54.4, y hablar del Real Decreto Legislativo 3/2012, que era la reforma laboral, y la modificación que introdujo en el artículo de 34.2 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Por cuanto dice que mediante convenio colectivo o en su defecto por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores se podrá establecer la distribución irregular de la jornada anual a lo largo del año. En efecto de pacto, que es el caso en el que estamos, la empresa, en este caso la Administración, podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año hasta el 10% de la jornada anual de trabajo. Hemos visto que ustedes al final lo han dejado en el 5% más o menos, en unas 80 horas, 10 jornadas, creo que dicen, hasta 10 jornadas. Esto pues es un intento de organizar, de disponer libremente de la jornada laboral de los trabajadores. Y efectivamente esta vía constituye una interesante medida de flexibilidad interna que posibilita al empresario, a la Administración, cierta adaptación a las distribuciones de jornadas, a la distribución de la jornada de su plantilla, a la realidad de las necesidades productivas, en este caso organizativas, evitando tener que recurrir a la figura de las horas extraordinarias. Bien es verdad que también establece pues una serie de requisitos. Dice, en principio esta modificación unilateral, que es el caso que nos ocupa, de las condiciones laborales atribuida legalmente al empresario, está basada en la premisa de que en ocasiones las empresas pasan por momentos en los que desciende de forma considerable la carga de trabajo y otros en los que aquella exige a los empleados incluso tener que hacer horas extras. Claro, que las empresas pasan por momentos. La lectura que hacemos nosotros es que la Administración no es que pase por un momento. La Administración tiene un problema en cuanto que tiene una plantilla escasa que dentro de unos años se verá bastante envejecida y que la principal solución es aportar pues gente nueva. Y creemos que eso no se debe de hacer si no se consigue la cuantía necesaria de las promociones que tendrían que hacer falta. Creemos que no se debe de hacer en base a recortar derechos laborales o empeorar las prestaciones laborales. ¿Por qué? Pues porque, aparte de trabajadores, también son ciudadanos. La empresa, en este caso la Administración, tiene que ser ejemplarizante y entendemos que un buen servicio al ciudadano se va a poder prestar por unos trabajadores que estén de acuerdo y conformes con sus condiciones laborales. Si están en contra, no sé si todos serán irracionales, habrá alguno que no, me imagino, pues si están en contra y así lo ven, pues difícilmente podrá ser una buena ley. Porque efectivamente el Gobierno ha hecho muy buen trabajo, estamos de acuerdo en que y su equipo técnico nos consta que se lo ha currado muchísimo, que han estado con las policías locales, con los responsables de las policías locales para recoger sus aportaciones y las han recogido en bastante medida. Si bien es verdad que, claro, si a un ayuntamiento le dices que, oye, déjame el complemento específico, no me lo dejes en el 45, como mucho hasta el 45, y el complemento de puesto de trabajo no me lo acótamelo un poco y déjamelo como mucho en el 75, ¿no? Claro, pues ¿cómo no van a decir? ¿Qué van a decir? Pues qué genial. Una de las cosas que decía un informe jurídico que decía de un sindicato con respecto a la reforma laboral, decía que otorga al empresario un poder absoluto sobre las condiciones laborales de los trabajadores en materias como jornadas de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, sistema de remuneración y cuantía salarial y régimen de trabajo a turnos. Y efectivamente es con lo que nos encontramos con este anteproyecto de ley, de todo esto. Entonces entendemos que esto no se puede reducir a unas aportaciones sindicales a un texto ya prácticamente cerrado, que no está cerrado, efectivamente, que está abierto a las aportaciones, pero entendemos que no sabemos exactamente por qué,
o no se ha sabido crear el ámbito de trabajo necesario, o los sindicatos lo han visto como una imposición. No han visto que iban a participar en condiciones de igualdad a una negociación, porque en realidad esto es negociación porque les afecta directamente a las condiciones laborales. O sea, es que estamos hablando de retribuciones, de jornadas, de calendario, de la disponibilidad de tu tiempo libre, de cómo vas a conciliar la vida laboral y personal. Y esto va a ser unas aportaciones que se van a hacer así, que algunas se tendrán en cuenta y otras no. Desde luego no el 95 que prácticamente decía la Federación Navarra de Municipios y Concejos que habían sido recogidas en el anteproyecto. Pues es que eso se nos hace bastante complicado. Creemos que si han tenido dificultades para negociar, pues si la propuesta es modificar el equipo de negociación para intentar que caras nuevas intenten acercar posturas, pues nos parece genial. Nos parece genial. Porque desde luego nosotros no sé si presentaremos una enmienda a la totalidad o la apoyaremos. Pues seguramente sí. Con esto tal como está planteado, pues no nos va a quedar más remedio. Nada más. Gracias, señor Velasco. Vamos ahora con el Grupo Parlamentario del PSN por un tiempo máximo de 10 minutos. La señora Jurío tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, consejera y todo el equipo que le acompaña. Nosotros consideramos que este proyecto ya llegó viciado al Parlamento. Veamos que es un proyecto ya cerrado para el Gobierno. Y este proyecto ya llegó viciado al Gobierno, porque su elaboración se hizo con nocturnidad y alevosía. Legalmente, sí, señora consejera. Ya conocemos la Orden Foral de Desarrollo y la resolución del Director General de Interior. Usted en esto se ampara en que había un mandato legal para ello. Y como no sea su orden, la foral, o su ordeno y mando, otra cosa no había. El mandato contenido en la Ley 15/2015 era regular a las policías locales. Pero usted o su equipo se encontró con creemos que encontró graves dificultades con sus interlocutores, ya que nadie quería hacerse responsable de una regulación de las policías forales. Y entonces lo que hicieron fue pedirles la ayuda. Vamos a regular entre todos y, por favor, que no seamos nosotros los alcaldes, los responsables, o la federación, los responsables de la regulación de las policías forales. Participen ustedes, mójense un poquito y vamos a hacer una ley completamente nueva para toda la policía foral. Esta dificultad que encontró usted por parte de la federación, de los alcaldes, de aquellos grupos de trabajo que creó para regular los policías locales y siempre bajo lo que nosotros pensamos, unido al descontento que tanto por parte de la Dirección General de Interior como por el jefe de la Policía Foral, como bastantes mandos superiores de la Policía Foral, que estaban en contra de la ley o de la aplicación de la Ley 15/2015, y estaban en desacuerdo por los horarios, estaban en desacuerdo no por los horarios, estaban en desacuerdo por los sueldos. Ni por los horarios, ni por todo lo que hablan de tal manida seguridad pública que parece que nunca se ha proporcionado en esta comunidad. No, estaban en desacuerdo por los salarios que les ponía la Ley 2015. Y todo eso lo que llevó es a lo que tenemos ahora, que la consejera nos ha tirado al Parlamento una ley. Nos ha tirado un proyecto de ley, o mejor dicho, no a todo el Parlamento, lo que ha lanzado es a sus socios de gobierno, que son los que van a tener que hacer ahora su trabajo. Van a tener que suplir la falta de negociación que usted ha tenido falta de capacidad para llevar a cabo. Y ahora recae en manos del cuatripartito y sus socios de gobierno la obligación de defender los derechos de los trabajadores, que se están viendo conculcados gravemente con esta ley. Y eso es lo que nosotros les vamos a pedir, que negocien con los trabajadores, que nos den participación y que defiendan sus derechos, porque esta ley conculca gravemente sus derechos. Y yo creo que en alguna intervención ya se ha dicho. Y usted ha pisoteado estos derechos junto con la Dirección General de Interior sin ningún tipo de sonrojo presentando este proyecto de ley. También el cuatripartito del cambio también puede hacer sus opciones en el momento que se presente. Están ustedes muy abiertos a la negociación, están ustedes muy abiertos a todo. Pero hasta ahora toda la negociación que se les ha planteado, ¿sabe lo que han hecho? Pasar el rodillo con sus 26 parlamentarios y no ver nada más. Entonces les pido que no pasen en esta ley el rodillo, porque si ustedes son el gobierno del cambio, el gobierno que defiende los derechos de los trabajadores, demuéstrenlo.
porque con esto ya le digo que se están pisoteando. Tiempo al tiempo, ya veremos a ver lo que pasa. Y desde luego, si a lo que se llega, porque toda ley es modificable, señor Leuza, y toda ley es mejorable. Tenemos una ley 15-2015 que contó con la mayoría de los policías forales, con el acuerdo de la mayoría de los policías forales. ¿Mejorable? Por supuesto. Vamos a mejorarla. ¿Por qué tenemos que presentar una ley nueva en la que nadie está de acuerdo? ¿Por qué no se devuelve ese proyecto al Gobierno y se inicia la negociación con un punto de partida que contaba con el apoyo de la mayoría de los policías forales? Hagamos eso y ya veremos a qué llegamos. Por eso anunciamos una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley que ha presentado el Gobierno, porque creemos que hay un punto de partida que sí cuenta con apoyos mayoritarios. Y desde luego, bueno, aquí a lo que hemos venido de todas formas es hablar de la ley, porque yo, con la convocatoria, desde luego que me estudié la ley. Me estudié la ley, me estudié sus artículos y me estudié por qué considero que conculca el derecho de los trabajadores. Con respecto a lo que ha dicho UPN, desde luego yo no voy a decir nada, porque tampoco me quiero poner en contra, pero vamos, de aquellos lodos venimos a este momento, que ha sido por su gestión y por su regulación, no, por la suya, es por la que llegamos a la ley 15-2015 y hoy nos vemos aquí. Porque ustedes hicieron lo mismo que ahora está haciendo este Gobierno. Yo creo que todavía peor lo está haciendo este Gobierno, pero lo mismo que ustedes. Ahora, desde luego, bienvenidos sean ustedes y el PP al mundo de la negociación en la Policía Foral y al mundo de la defensa de los derechos de los trabajadores. En la ley ustedes empiezan hablando del tiempo transcurrido desde la anterior ley, la necesidad de regular una policía moderna, adecuada a las circunstancias. Yo me quedo ojiplática. Año y medio hace que tenemos una nueva ley que empezó prácticamente con este Gobierno y unos 6 meses en los que se llevó a efecto su aplicación práctica. Hombre, nosotros ya entendemos que para ustedes, el Gobierno del Cambio, creen que el mundo ha cambiado desde que ustedes están, que la seguridad pública ahora va a ser mucho mejor, que vamos a dar una seguridad pública de calidad. ¿Qué pasa? Que hasta ahora los mismos policías forales y locales no han dado una seguridad pública de calidad. No ha sido una policía moderna, no ha sido una policía actual, no ha sido una policía que ha atendido a las necesidades de los ciudadanos. Que no se atribuyan ustedes el cambio del mundo, que tenemos la misma policía que hace 6 meses y con los mismos requisitos. Vamos a centrarnos también en el modelo policial. Ustedes hablan de un modelo policial que va a tender hacia una policía integral y de referencia, pero efectivamente, ¿cuál es ese modelo? Porque en esta ley no lo vemos, ni lo olemos siquiera. Aquí estamos esperando como el agua de mayo el plan director que nos diga qué tipo de policía queremos, qué servicios vamos a potenciar inicialmente, hacia dónde vamos, cómo vamos a desarrollarlo y, sobre todo, con qué medios contamos. Y de esto no sabemos nada. Luego ya entran en lo primordial. Lo primordial para ustedes es sacar a los funcionarios de policía foral del Estatuto de la Función Pública. Nosotros vemos esto y dijimos, bueno, pues ¿por qué irán a hacerlo? Irán a regularlos mejor. Irán a dotarlos de mayores garantías en atención a la labor que realizan, a la media de edad que existe, a la gran expansión que va a experimentar el cuerpo de policía, que por lo visto ya no va a ser cuerpo. Ya no va a ser un cuerpo, va a ser un servicio público, pero va a seguir siendo un cuerpo armado como el cuerpo de bomberos, como el cuerpo de letrados, como el cuerpo de abogados. Un cuerpo público, sí, siempre ha sido público. Pues no, la finalidad de sacarlo del estatuto no fue para nada dotarles de todas estas garantías. La finalidad es quitarles las garantías que todos los funcionarios navarros tienen en la actualidad. Y que sirve y que va a servir sacarlos del estatuto para que la mayoría de los funcionarios de policía local vean mermados sus derechos. La mayoría, que no le digo todos. Y ya verán ustedes a quién beneficia esta ley. Empezamos con el horario, con lo que ustedes están haciendo. Ustedes lo que quieren es que haya más policías. Y la solución que dan para que haya más policías es aumentar el número de horas que trabajan. ¡Hala! Soluciones rápidas y sin atajo. Pero que no, que más policías solo se tienen si se convocan ofertas públicas de empleo. No a costa de que los policías que hay hagan más horas, que por mucho que quieran no van a ser más. Eso es eficacia y eficiencia para la seguridad pública. Y eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la Administración. Más horas para los mismos policías. Con esto van a lograr una mayor seguridad,
porque les quitan ustedes la compensación horaria que tiene todo funcionario y contratado por la Administración. Todos los funcionarios y los contratados por la Administración. Que tiemblen los funcionarios del Gobierno de Navarra, porque cuando considere este Gobierno, a través de su consejera, que se necesitan más funcionarios, no va a hacer OPE, se acabaron las OPEs. Les vamos a poner a todos a trabajar más horas por el mismo precio. A esto podemos añadir la compensación de las horas físicas. Mire, señora Araiz, la compensación de las horas físicas tiene su historia, tiene mucha historia. Y resultaba muy cara a cuenta de horas de trabajo para la Administración. Los bomberos, por ejemplo, siguen haciendo su preparación física a cuentas de horas de trabajo. Pero como para la Administración y Policía Foral resultaba muy caro, se estableció una compensación. ¿Y sabe cuál es el resultado de la compensación que se hace por las horas físicas? Y que se metieron en la ley, sí, se metieron en la ley, se blindaron en la ley 15/2015, porque UPN las quería cortar de un plumazo y a cuenta de nada. Y a cuenta de nada. Y resulta que después de años de negociación sindical que ha sido respetada y que se mantuvo a través de la ley del 15 del 2015, vienen aquí los del Gobierno del Cambio y quieren hacer lo mismo. Cargarse acuerdos sindicales que se han mantenido y han sido admitidos por todos los sindicatos de Policía Foral, ¿a cambio de qué? A cambio de un mísero 2%. Con todo el dinero que ustedes que dicen que van a meter ahora en la Policía Foral porque se necesita dinero para esta ley, ustedes podrían haber sido más espléndidos con lo de las pruebas físicas y no hacer con un 2%. Enseguida acabaré. Y con todo esto usted lo que quiere vender es una mayor flexibilidad, mayor disponibilidad en la Policía Foral para tener más policías, que no haga demagogia, que no va a haber 80 policías más, ¿eh? No va a haber para nada. Lo que va a haber es policías cada vez más mayores, con más carga de trabajo y con menos condiciones físicas. Y en cuanto a las retribuciones, ya no le quiero ni decir lo que ha hecho con las retribuciones. Lo que ha hecho con las retribuciones es un verdadero ataque. Ha cambiado todo el sistema del Estatuto de la Función Pública que les garantizaba para quitarles el complemento de turnicidad, al que tienen derecho todos los funcionarios de la Administración, para regular un complemento de especial disponibilidad que no es más que el de exclusividad, pero encima lo ha incrementado en un 10%. Y les ha quitado, y encima, toda la compensación que tenían por las horas nocturnas se lo compensa con 12 minutos. Venga, no me venga. Que las horas Señora que tenían Judío, vaya concluyendo. por hacer horas nocturnas no las van a hacer por mucho que trabajen noches con la compensación del 12%. Y no tengo tiempo para más, pero con respecto al régimen disciplinario, creemos que también está en detrimento del derecho de los trabajadores, porque lo único que hace es aumentar los plazos de prescripción como garantía para la Administración y en contra de los derechos de los propios trabajadores. Entonces, con todo esto, lo único que le podemos pedir es que es una ley que no tiene respaldo sindical porque usted no la ha sabido negociar, que se respete a los derechos de los trabajadores y que se parta de la Ley 15/2015, que todos estaban de acuerdo si hubiera habido más dinero y se hubiera podido hacer un reparto adecuado de más dinero y con esos mismos complementos. Gracias. Gracias, señora Jurío. Para concluir con el turno por la agrupación de parlamentarios forales del Partido Popular y por 10 minutos, el señor Nuin tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, nosotros, en primer lugar, agradecer la presencia aquí de la consejera, de la señora Beaumont, del equipo de la consejería que la acompaña. Pedir también que se nos remita por escrito algunos, pues los datos que la propia consejera en su exposición ha referido, en concreto lo referido a los días trabajados por semana, esa cifra de 2,8, 2,79, 3,16, 3,91, los niveles CBA de tiempo real del trabajo. Bueno, pues todos esos datos, si se nos pueden aportar por escrito para poder analizarlos con más detalle, pues yo creo que nos vendrá bien, por lo menos desde luego a nosotros, y lo pedimos también, los datos referidos al turno, al trabajo por turnos y lo que tiene que ver con el turno de noche, esos datos que ha referido de situaciones en las que se trabaja un día, se trabaja 70 días, la situación es la misma. Bueno, todo eso por escrito, si se nos puede remitir, nosotros lo pedimos porque sin duda, pues es información que yo creo que viene muy bien disponer. Segundo lugar, para nosotros aquí hay muchos debates y uno de los debates es el del modelo policial.
Nosotros sí, desde Izquierda a Esquerra, tenemos claro que queremos una policía foral que asuma nuevas competencias y nuevas responsabilidades. Y eso implica que tiene que haber un mayor despliegue de la policía foral y un repliegue de otros cuerpos, en concreto de los cuerpos de seguridad del Estado, por los datos que aportaba el señor Araiz. No tiene la lógica, en fin, de la situación de seguridad que se vive en Navarra, o de pues no tiene ninguna lógica esos ratios, y si nosotros sí queremos en una policía foral que asuma más responsabilidades, que asuma más competencias, ese despliegue tiene que ir acompañado con un repliegue de otros cuerpos, pero para que ese despliegue de la policía foral se pueda producir hay que entrar efectivamente en el debate del modelo policial y hay que tomar decisiones. Hay que tener una normativa que acompañe, que ayude a ese despliegue, hay que tener la plantilla necesaria, política por lo tanto también de ofertas públicas de empleo, hay que tener plan director, hay que tener una serie de elementos. Y nosotros sí que valoramos de la información que se nos traslada por parte del Gobierno en esta comparecencia y en otros encuentros que hemos tenido con el Gobierno, que la actual normativa del año 2015 no es una normativa adecuada, alineada con esa necesidad de despliegue. Presenta carencias y presenta problemas serios. Nosotros queremos abordar esos problemas y esas carencias. Queremos abordarlos y queremos trabajar sobre ello. Y en ese sentido, esa es la actitud que vamos a mantener a lo largo en este Parlamento, a lo largo de las próximas semanas, del tiempo meses, lo que dure la tramitación del proyecto del que el Gobierno ha remitido. En ese sentido, nosotros queremos trasladar también un mensaje a los sindicatos. Las puertas del despacho de Izquierda a Esquerra están abiertas para conocer sus propuestas y lo van a estar a lo largo de toda la tramitación. Esa va a ser nuestra actitud. Hemos visto como otros grupos, portavoz de UPN, el señor Sayas, ha sido muy explícito, ven este proceso de tramitación de esta norma como un juego de órdagos. O gana el Gobierno, o ganan los sindicatos, un juego de órdago político. Nosotros rehusamos esa posición y esa actitud. Ha sido muy explícito el señor Sayas, insisto, no vamos a hacer ninguna propuesta, no vamos a entrar en ningún debate, simplemente esto es un órdago y lo queremos ganar. Nos parece muy irresponsable. Muy irresponsable porque está en juego pues el modelo de seguridad público, el modelo policial en Navarra y qué papel va a tener la policía foral ahí. Y sobre eso hay que debatir, y creo que la responsabilidad de todos los grupos es hablar de eso, también los sindicatos y el Gobierno. Insisto, Izquierda a Esquerra tiene la puerta abierta a los sindicatos. He escuchado también, señora Beaumont, por parte suya en su intervención en ese sentido una disposición muy abierta. He apuntado textualmente que las puertas del Gobierno siguen abiertas también a los sindicatos cuando quieran, esa ha sido la expresión que he utilizado. Pues bien, que así sea. Nosotros desde luego no conocemos las propuestas de los sindicatos, las puertas de Izquierda a Esquerra están abiertas y esperemos que las del Gobierno cuando quieran también sigan abiertas para conocer las propuestas que los sindicatos tengan que hacer. Aquí algunos grupos han entrado en cuestiones concretas. Nosotros lo que queremos entrar es en este proceso para el cual mostramos nuestra disposición. Podemos hablar del artículo 54.4 en relación a la bolsa de horas como una aplicación de la reforma laboral. La señora Jurío ha hablado del 2% de pruebas físicas, que es muy poco espléndido. Bueno, nosotros no vamos a entrar en estas cuestiones aquí, pero insisto, es que nuestra disposición es entrar a todo esto. A todo esto. Lo único que hace falta es conocer propuestas. Y nosotros conocemos las propuestas del Gobierno, es el proyecto del Gobierno, nosotros no tenemos ningún compromiso a priori con ese proyecto, lo conocemos, queremos conocer las propuestas de los sindicatos y las propuestas de los grupos parlamentarios. De los que tengan voluntad de hacer propuestas, ya sabemos que algunos se autodescartan ya. Esto es un órdago y no vamos a entrar al debate ni a las propuestas. Nosotros sí queremos hacer propuestas, sí queremos conocer las de los grupos, sí queremos conocer las de los sindicatos y con eso hablar, negociar, ¿para qué? Evidentemente para que los derechos de los trabajadores sean respetados y para que tengamos un modelo policial en Navarra donde la policía foral tenga, desde luego, una posición, una función pues fundamental, de despliegue, no de repliegue, central en ese modelo. Este es el objetivo por el cual nosotros trabajamos y por el cual nosotros vamos, por lo tanto, a trabajar. En fin, esto es lo que nosotros queremos trasladar, esta es nuestra disposición, presentar las enmiendas que sean necesarias, escuchar, trabajar con los grupos parlamentarios, con los agentes sociales y sindicatos, también conocemos las propuestas del Gobierno, esa va a ser nuestra actitud, esa es nuestra disposición y luego cada cual pues asumirá su responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad y la disposición con la que vamos a afrontar este debate.
Muchas gracias, señor Nuin. Finalizada la ronda de intervenciones, vamos a proceder a hacer un receso por un tiempo de 10 minutos previo a la respuesta por parte de la consejera. Se suspende la sesión.
Bien, reanudamos de nuevo la sesión para, a partir de las intervenciones de los distintos grupos, responder por parte de la consejera a las sugerencias, a los comentarios que se han realizado. Por tanto, para ello tiene la palabra la señora consejera. Señora Beaumont, nahi duzunean zurea da hitza. Egun on berriro, voy a intentar contestar a todas cuantas cuestiones por lo menos las que se han preguntado, quizás no tanto las que han sido comentarios, pues algunas veces que se han repetido, porque eso entiendo que pertenece pues al debate parlamentario de ustedes. Y por el mismo orden en que se han planteado, vamos a ver, señora Beltrán, me ha preguntado exactamente que le contestara a ver qué peticiones nos habían trasladado los sindicatos de policía foral. Ninguna, absolutamente ninguna, que no sea la retirada del anteproyecto. Pero le añadiré que las seguimos esperando, y también les emplazo a ustedes que si se las presentan a ustedes, nos las remitan al departamento, porque puede ser que les remitan a ustedes y no a nosotros, y si nos las remiten a nosotros, nosotros a ustedes. Ese es el compromiso, pero de momento ninguna. A ver, señor Sayas, usted ha recordado que en la reunión que tuvimos en mi despacho me planteó que sí que estarían por una ley foral única, que estaban dispuestos a la búsqueda del consenso político. Yo se lo agradecí, así lo trasladé al Gobierno, y el Gobierno sigue esperando el consenso político de todos ustedes. Y respecto a la tercera cuestión, que también es verdad que me la dijo, pues que no dijera yo que es que el plazo tenía que ser necesariamente antes del 15 de abril, por aquello de que estaba establecido en la ley foral 1515, que en el plazo de 2 años presentaremos el proyecto de ley de policía local, pues que solicitáramos del Parlamento una modificación de ese plazo. Y yo creo que le contesté, y lo he preguntado por si acaso estaba equivocada, que eso les correspondía a ustedes. Es decir, en el Gobierno teníamos una ley foral 1515. No, entiendo que si ustedes creían que ese plazo era insuficiente para la búsqueda de ese consenso sindical o político, porque era un plazo que ahí está marcado en el boletín, nosotros entendíamos que no era insuficiente, que teníamos organizadas las cosas, estábamos trabajando y que era posible, pues ustedes pueden haber presentado una proposición de ley para que se modificara la disposición de la ley 1515. Por tanto, no le puedo admitir que interprete, porque no es verdad que yo haya echado ningún órdago. Lo único que he hecho es, en cumplimiento de mi responsabilidad y deber como titular de la Consejería, contribuir al cumplimiento del mandato parlamentario. De momento, eso y nada más. Por lo demás, parece usted, con todas las diatribas que nos lanza el Gobierno, que es que ustedes han hecho una apuesta firme por policía foral y nosotros es que nos la queremos cargar. Nosotros la estamos machacando. Mire usted, ustedes no han convocado absolutamente ninguna promoción desde el año 2009 y estuvieron en el Gobierno hasta 2015 y no convocaron absolutamente ninguna promoción. Nosotros llevamos año y poquito y hemos convocado 37 plazas. Y he dicho que cuando se resuelvan los problemas de la tasa de reposición convocaremos más OPEs. Ustedes en el presupuesto de 2013 tenían consignados 49 millones, de los cuales solamente un 1,60% estaba destinado a inversiones. Una cosa es el personal, otra cosa son las inversiones. Importante todo ello. Pues bien, en los presupuestos del 17 elevamos el presupuesto hasta 56 millones. Estamos hablando de unos cuantos millones más. Y el presupuesto de inversiones es el 4,80% frente a ese 1,60%. Es decir, es más del triple. Por tanto, a ver quién apuesta aquí más por la policía foral. Si este Gobierno, ustedes. Por lo menos no mienta. Y que los ciudadanos sepan con datos de qué estamos hablando. Y eso está escrito, no me lo estoy inventando yo. El señor Araiz ha aludido en la parte final de su intervención al plan director como complementario a este proyecto de ley. Ciertamente, he dicho en alguna comparecencia aquí en el Parlamento o a la hora de contestar alguna pregunta parlamentaria que estaba en elaboración un plan director de policía foral que ya está como documento terminado. Se titula Plan Director de Policía Foral 2016-2020, que les voy a presentar a ustedes inmediatamente. Dije, es verdad, y eso he incumplido, no me ha dado tiempo, que lo haría en marzo, pues será ahora en abril, pero será dentro del mes de abril, por tanto, inmediatamente. Y ciertamente entiendo que ese plan director ustedes lo tienen que ver, nosotros les explicaremos todo cuantas dudas tengan, y entre todos tenemos que ver qué se quiere por la mayoría de este Parlamento, o por la unanimidad, ojalá fuera posible, del desarrollo de policía foral, a los efectos de considerar la aprobación de una serie de medidas con proyección a 2020, pues que hagan viable lo que se haya decidido entre todos hacer. El señor Rubén Velasco ha aludido a que esta ley no resuelve el solape de funciones entre policía foral y policías locales. Pues lamento decirles, espero que no se enfade, no se ha debido leer la ley, porque casualmente esta es la primera vez que se regulan perfectamente la definición de funciones de las policías locales
y es que se hacen respetando, como no podía ser de otra manera, a fin de evitar nuevos recursos de inconstitucionalidad que esperemos no se den, reproduciendo la legislación básica estatal que está recogida en la Ley Orgánica de Seguridad. Es decir, ahora precisamente es cuando se han dejado perfectamente claras cuáles son las funciones de policía local y las funciones de policía foral, y precisamente no se da ningún solape. Al revés, justamente lo que se regula es aquello que he dicho en mi primera intervención sobre los convenios entre policía foral y policías locales, los propios convenios entre policías locales y un montón de cuestiones. Entonces, por favor, es mejor leerse las cosas con detenimiento antes de hacer afirmaciones que no son, al menos, estrictamente ciertas. Por lo que respecta a los 2,8 días por semana de media real, repito, real, trabajada en policía foral, dado que el señor Nui nos ha pedido la entrega por escrito de un informe con las expresiones que he utilizado aquí y de un cuadro donde están con todos los empleos, todas esas horas, pues les anuncio que se lo remitirá a todos. Si al señor Nui no le importa, pues lo ha pedido él, pero lo remitiremos a todos a la vez y el mismo, para que así sepamos todos de qué estamos hablando, ¿no? O sea, señora Ajuria, usted ha hecho una afirmación que me parece que es de una mentira gigantesca. Ha dicho, aquí lo que quiere el gobierno es hacer trabajar más a la policía foral por el mismo precio. Eso es radicalmente falso. Falso. No tiene otra expresión. Es mentira. Entonces hemos planteado la supresión de la compensación horaria de pruebas físicas. Hemos razonado por qué. Ustedes estarán de acuerdo o no. Y para eso está el debate parlamentario, porque a lo mejor algunos están totalmente de acuerdo, otros están en parte, otros... bueno, pero desde luego no hemos dicho que eso sea gratis. Hemos planteado que sea a un 12%. Y eso sin negociar. Es decir, vamos a ver, le puedo decir que había documentos encima de la mesa del gobierno cuando iniciamos la negociación sindical, la primera reunión de todas, donde estaban calculados otros porcentajes superiores. Y teníamos perfectamente claro, bueno, pues que los sindicatos nos podían plantear, repito, pues que no querían que se suprimiese esa posibilidad, o que queriéndola, desde luego, un 12% era poco, que podría ser más. Se lo plantearán a ustedes en algún momento determinado, por eso, pues... Pero desde luego no diga falsedades, porque eso no es así. Ha cometido también otro error, en este caso no sé si por desconocimiento o porque también le gusta mentir bastante cuando él tiene estas comparecencias tan, en fin, la masa salarial de la turnicidad es que no se pierde, eso es radicalmente incierto. El asunto de la turnicidad se incorpora al complemento del puesto de trabajo, por tanto no cometa tampoco errores de ese calado porque eso es una nueva falsedad. Y creo que a lo básico he contestado porque desde luego que el texto articulado es largo, 83 artículos me parece, más sus respectivas disposiciones, más los documentos que lo avalan, está todo en el cuerpo que llegó como expediente al gobierno. Los documentos que me he comprometido hoy, tanto plan director como el que avala lo de las 2,8 días semana de trabajo real global en policía foral, se lo remitiré inmediatamente y lo demás lo que nos quieran solicitar es a su disposición. Es que por alusiones gracias, personales, señora consejera. Por alusiones personales. Alusiones personales, no. Mentirosa, No, creo que no Usted procede. miente muchísimo en las comparecencias que realiza. Yo creo que no proceden. Y si Me haríamos gustaría que no se hagan esas consideraciones Señora Ajuria, si personales. hiciésemos un repaso en el diario de sesiones de las afirmaciones de las portavoces parlamentarios, creo que... Entonces, bueno, vamos a seguir a las 12 de nuevo con la Comisión de Régimen Foral, recuerdo, con la comparecencia también de la Presidenta para el mismo objeto. Por lo que se refiere a la Comisión de Presidencia, se levanta la sesión.